Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso lo que vamos a tratar es un ejemplo de cómo diseñar una etapa amplificadora en base común. Para ello vamos a plantear un problema y de ahí vamos a partir con el diseño del circuito. Bien, el problema nos dice que diseñemos una etapa amplificadora con BJT que logre una ganancia de 15 veces con una tolerancia de 5% para una frecuencia de 1 kHz, una fuente de alimentación de 18 volts positiva y para una resistencia de carga de 12 kiloohms. Bien, acá como ya directamente les dije que el diseño se va a tratar de una etapa en base común, eh, no nos cuestionamos eso. Pero ¿qué pasa si yo no les hubiese hecho esa propuesta? O sea, les hubiese planteado solamente la consigna del problema. En ese caso nosotros tendríamos que haber elegido la configuración del transistor. Para hacer eso tenemos que analizar las especificaciones del problema. En este caso, como tenemos una ganancia de tensión de 15 veces positiva, hace que descartemos eh, la configuración de colector común porque esa tiene una ganancia de aproximadamente 1. Entonces esa configuración queda descartada. Como la ganancia tiene que ser positiva, es decir, no tiene que haber inversión de fase, queda también descartada la configuración de emisor común, porque el emisor común es un inversor, es una configuración inversora, invierte la fase. Entonces no quedaba alternativa más que usar la etapa en base común, la configuración de base común. Bien, acá yo les presento este documento, que lo voy a dejar anclado a la descripción del video, y voy a ir rápido, muy por encima, porque no quiero que el video se haga largo, y aparte acá tienen más detalles de eso. Yo voy a ir comentando también algunos detalles que no están en el documento, como por ejemplo esto, que les acabo de charlar. Este, Bien, sigamos entonces. Y otra aclaración más es que esta serie de videos donde muestro algunos diseños de circuitos eh, de monoetapas básicamente, apuntan más, están orientados más al ámbito académico, en particular al ámbito universitario. Habrán visto que a veces en la universidad, en las materias referidas a electrónica analógica, sobre todo en las primeras, eh, a veces se pide algún diseño de alguna configuración o varios diseños, eso depende de la carrera y de la materia en sí, no en todos lados es igual. Este, Nos piden diseñar algunas etapas y por ahí esto no se trata mucho en clase o bien en los libros no sale cómo encarar o plantear este tipo de problemas, cómo diseñar circuitos. Así que, y para mí no está mal que no salga porque el asunto del diseño es una cuestión un tanto complicada, que solamente se puede aprender haciendo, resolviendo problemas. Así como está el refrán de que se aprende a programar programando, acá también se aprende a diseñar diseñando, valga la redundancia, aunque parezca tonto. Lamentablemente es así. Así que bueno, sigamos con el problema. Como nos piden una ganancia de 15 veces más una tolerancia de 5%, quiere decir que la ganancia de nuestro circuito final eh, tiene que estar comprendida entre un más o menos 5% de eso, más o menos 5% de 15 veces. Es decir, entre un 14,3 y 15,8 más o menos. Ese sería el rango donde se tendría que mantener la ganancia de nuestro amplificador. Este, Ahora, nosotros necesitamos un valor en particular para comenzar nuestro diseño. ¿Cuál elegimos? Y conviene siempre elegir la media, que en este caso sería 15 veces. Ahora, no nos dicen nada de qué topología, qué circuito usar para polarizar el transistor. Ya sabemos la configuración, pero no nos dice nada de qué circuito, con qué circuito polarizarlo. Eh, Eso lo vamos a tener que proponer nosotros. Entonces, en principio se propone esta arquitectura que está acá. Esto representa la fuente de señal, ¿cierto?
que puede ser, si lo van a implementar físicamente esto, puede ser el generador de señales cuando lo vayan a ensayar, o lo que sea que usen como fuente de señal. Bien, va a estar acoplada capacitivamente, tanto la carga como la fuente de señal, por un asunto de facilitar el diseño, más que nada. Y además no queda alternativa porque tenemos una fuente positiva. Eh, por ahí se puede evitar el uso de los capacitores de acoplo cuando hay fuente partida. Pero bueno, no entremos mucho en detalle con eso porque si no nos desviamos mucho del asunto. Fíjense que usamos la polarización estabilizada por emisor y mediante un divisor de tensión en la base, la famosa 4R, porque hay 4 resistencias, en este caso hay 5, pero para continua esta RE1 y esta RE2 básicamente son una resistencia para continua, distintos para alterna. Así que básicamente es una polarización 4R. ¿Por qué se eligió esa ahí? Puede ser porque queremos tener una buena estabilidad del punto de reposo. ¿Y por qué querríamos eso? Porque si, por ejemplo, nosotros cambiamos el transistor por otro equivalente, o qué sé yo, por ejemplo, habíamos elegido el BC548, lo cambiamos por un 2N2222 y no tienen la misma beta, varían con la temperatura, sus parámetros, etcétera, y el punto de trabajo se me corre. Entonces, si por ejemplo yo conectase la fuente de señal acá, ya le voy a explicar por qué está conectada acá y no acá como suele ir en un base común. Si conecto la fuente de señal acá, donde le estoy marcando, la ganancia de tensión vale más o menos esto. Vale esto. Bien. La R dinámica son los 25 milivolts dividido la corriente de continua del colector, ¿cierto? Entonces se hace muy dependiente de la corriente esta ganancia. Y si por algún motivo esa corriente varía, también me va a variar la ganancia, cosa que normalmente no se quiere. Entonces, para ello, para controlar mejor la ganancia, podemos particionar la resistencia de emisor e ingresar la señal no en el punto que normalmente se ingresa, sino entre medio de esas dos resistencias. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Si a este circuito, así como está, le hacemos un análisis dinámico y, por ejemplo, despejamos cuánto vale la ganancia de tensión en función de estos parámetros, nos queda esta expresión de acá, la que se ve ahí. Fíjense que la ganancia de tensión, así como está el circuito, depende de la beta. Y a su vez, acá depende de la beta. Acá no, fíjense que este parámetro es beta más 1 sobre beta. Y si el transistor tiene una beta de 100 para arriba, este parámetro se hace prácticamente 1, este que está acá, que está encerrado entre paréntesis, y me quedaría la dependencia de betas de esta resistencia de base. Esta resistencia de base sería el equivalente de estas dos resistencias, R1 y R2. Para alterna se ve ese paralelo, para alterna. Entonces me quedaría esto. Fíjense que así como está el circuito, me queda dependiente de la beta de alguna u otra forma. Y también queda la dependencia de la corriente de colector, que viene traída debido a RE dinámica. Ahora, ¿eso es deseable? No, no es deseable eso. Normalmente uno quiere controlar la ganancia, quiere tener un control de la ganancia. Más o menos fino, pero en definitiva quiere controlar bien la ganancia uno. Entonces, este parámetro RB sobre beta aparece porque acá no se ha puesto un capacitor de desacoplo para la resistencia de base, un capacitor que me puentee la base a masa en alterna. Si yo coloco ese capacitor acá, por ejemplo, el parámetro RB, la resistencia RB equivalente, no me va a aparecer, esto se va a ir. Y me va a quedar solamente esto, que esto recuerden que más o menos va a valer 1. Entonces me queda RE1 más RE en el denominador.
Y ustedes dirán, y todavía sigue quedando, como la muestro acá, todavía sigue quedando una dependencia con respecto al punto de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, RE1 es mucho mayor que la RE dinámica? Por ejemplo, al menos unas 10 veces. En ese caso, la ganancia de tensión la podemos aproximar a esta expresión que se ve ahí, siempre y cuando se cumpla esta condición, esta. En ese caso, la ganancia de tensión se vuelve muy estable porque depende básicamente de valores resistivos, de resistencias, de componentes. Este, que si bien todos los componentes electrónicos varían en función de la temperatura, las resistencias son las que tienen una menor variación. Entonces ahora la ganancia se ha podido controlar bastante, ¿cierto? Entonces bueno, ahí está el motivo de por qué se coloca RE1, por qué se particionó la resistencia de emisor y no se colocó directamente ahí, para tener un mejor control de la ganancia. Ese sería uno de esos motivos. Otro motivo podría ser que en base común, cuando yo ingreso la señal por este punto, directamente por el emisor de transistor, acoplada con capacitor, por ejemplo, y toda la cosa, la impedancia de entrada normalmente tiende a valer RE, la impedancia de entrada. Si lo tengo de esa forma, si inyecto la señal por acá. Esa impedancia de entrada es bastante baja, lo cual es lo que se busca en una configuración de base común. Ahora, la cuestión es que eso por ahí no es tan deseado a veces. Entonces, al colocar una resistencia de emisor antes en serie con la fuente de señal, la impedancia de entrada que yo voy a estar viendo va a ser eh, más o menos esto. Porque acá para este circuito para alterna yo lo que estoy viendo es como impedancia de entrada es RE2 en paralelo con la suma de RE1 y RE dinámica. Y si RE2 es mucho mayor que la suma de, o sea, esto, la impedancia de entrada prácticamente tiende a esto. Presten atención a estos comentarios porque estas son cosas que no figuran en el documento. Estoy obviando esas cosas en el documento. Así que van a tener el video disponible, así que si se olvidan de algo o no entienden de dónde salen las cosas, eh, concurren a ver el video. Y también se apoyan sobre este documento. Todos estos rayones no los estoy haciendo, o sea, no lo van a tener en el documento que voy a colgar, lo van a tener limpio el documento que voy a colgar en el video, en la descripción del video. Otra cuestión más, no quiero olvidarme de esto, porque por ahí queda en el aire, es que acá me dieron como dato el valor de la fuente de alimentación. Eso puede que en un problema no esté especificada cuál va a ser la fuente de alimentación. La fuente de alimentación normalmente está asociada al nivel de excursión de señal que pretendo lograr en la salida. Entonces hay una relación entre eso y desde ahí yo puedo estimar el valor de la fuente de alimentación. En algún video próximo voy a charlar sobre cómo estimar ese valor de fuente de alimentación, que también es una cosa que normalmente no sale en los libros explicada, en la mayoría al menos. Así que está bueno para charlar, pero lo voy a dejar para otro video. No quiero que este video se extienda mucho. Bueno, por algún lado tenemos que empezar el diseño. Entonces, como tenemos bastante libertad en este problema en particular, fíjense que la consigna no nos dice nada de cuánta impedancia de entrada hay que tener ni cuánta impedancia de salida. Solamente nos plantea un valor de ganancia de tensión y nada más. Para una frecuencia determinada y para una alimentación determinada. Entonces tenemos bastante libertad, no estamos atados a una impedancia de entrada ni a una impedancia de salida específica. Por lo tanto, podríamos proponer, por ejemplo, podemos empezar prácticamente de cualquier lado, siempre y cuando sea desde la salida, porque si empezamos diseñando desde el lado de la entrada, después se complica el asunto. Ustedes inténtenlo y vean lo que sucede, pero si ustedes empiezan el diseño desde la salida y van hacia la entrada, se les va a simplificar bastante la tarea.
Eso se lo dejo a ustedes para que lo verifiquen. Bien, como no estamos atados a ninguna condición en particular, podríamos proponer que en la resistencia total de emisor para continua caiga aproximadamente un 10% del valor de la alimentación. Y por ejemplo proponemos una corriente. Este es el valor de corriente. Por ley de Ohm, sabiendo la caída de tensión y la corriente continua, podemos despejar el valor de la resistencia total de emisor, que en este caso da 1,8K. Eso es la suma de R1 y R2. Entonces, para un miliamper podemos calcular la resistencia dinámica de emisor, que es la del transistor, y nos da este valor. Entonces de ahí, aplicando este criterio de que RE1 tiene que ser varias veces, por lo menos 10 veces más grande que RE, despejamos una condición para el valor de la resistencia RE1. Por ejemplo, podríamos elegir 300 ohm. En ese caso, la resistencia RE2 va a valer 1,5K. Y fíjese que justo ya nos dan valores comerciales en resistencias de tolerancia de 5%. Con eso ya podemos estimar el valor de la tensión de base. Ahora, ¿cómo elegimos, cómo establecemos las resistencias de base? Bueno, podemos usar el criterio de estabilidad de que la resistencia de Thevenin, que es la resistencia equivalente entre R1 y R2, tiene que ser mucho menor que el RE por beta, ¿cierto? Básicamente esta resistencia, esta condición que la encuentran casi en todos los libros. Esto. Esta resistencia tiene que ser mucho menor. ¿Y cuánto hace mucho menor? Y por lo menos unas 10 veces que esta. Ahora, ¿qué beta uso? Y puedo usar el beta típico, eh, pero me conviene siempre el valor para la peor condición. Entonces uso el beta mínimo. Por eso acá aparece beta mínimo, que es la peor condición. O sea, si se cumple esto para la peor condición, tengo garantizado que la polarización de este circuito va a ser estable. Ahora, este criterio yo lo podría hacer más riguroso. Por ejemplo, en vez de 10 veces, 100 veces, que es lo que aparece acá. ¿Y por qué puedo hacer esto también? Y porque RB no establece la impedancia de entrada de este amplificador. Entonces no estoy atado a ninguna condición en particular, más que el hecho de que disipe más o menos potencia en el divisor de tensión, nada más. Fíjense que aplicando el criterio del beta mínimo, que acá el beta mínimo, al haber elegido el transistor al principio, el beta mínimo de este es 200, del transistor que se propuso. Así que ese valor es el que colocamos acá como beta mínimo. Despejamos, RE ya lo sabemos, vale 1,8K, que lo sacamos de un paso anterior, y nos da este resultado. Ahora, si elegimos ese valor y despejamos las resistencias, acá, como hallar estas expresiones, no me voy a detener a hacer eso, porque se supone que lo deberían poder saber. O sea, estos videos ya apuntan a personas que ya tienen un curso básico de teoría de los circuitos y dispositivos electrónicos. Por eso no me detengo tanto a ver estos detalles en sí, sino que apunto más a lo que normalmente no se ve en la teoría, en las materias de electrónica analógica. Así que bueno, cualquier cosa, si no saben de dónde salen estas ecuaciones, búsquenlo en otros videos de otros colegas, o bien si no encuentran nada, me comentan, ahí me dejan los comentarios. Y puedo llegar a hacer un video de cómo calcular esto. O creo que hay en uno de los videos que ya están subidos, creo que está esto. Sí, creo que está esto, de donde salen estas ecuaciones. Así que revisen. Bien, despejando el valor de las resistencias de base, nos quedan estos dos valores aproximados a su valor comercial más cercano, en tolerancia del 5%, y ya está.
prácticamente tenemos diseñado el circuito. Ahora, falta despejar el valor de RC que me permita tener la ganancia de 15 veces. Bueno, acá lo tenemos. Tenemos la expresión de la ganancia de tensión y la única incógnita que tenemos ahora, porque conocemos todo, es RC. Despejamos RC y en este caso particular justo nos da casi clavado 8,2 kilómetros. Ahora eso hay que verificar a ver si se condice con todo lo que venimos haciendo hasta ahora. ¿A qué me refiero? Y que por ejemplo si esto hubiese sido 18K, RC hubiese sido 18K, por 1 miliamper, que es la corriente que propuse de polarización, me da 18 volt. 18 volt es el valor de la fuente de alimentación. En ese caso no me hubiese servido ese valor de RC, eh, porque se estaría comiendo toda la alimentación. Entonces tendría que recalcular, volver varios pasos hacia atrás e iterar nuevamente hasta que me dé un valor razonable de RC. Acá justo O de casualidad me dio un valor razonable de RC, pero por ahí no sucede eso. Entonces tengo que volver atrás y volver a probar con otros valores hasta que me dé algo razonable. Pero fíjese que es relativamente fácil verificar eso, si esto se va compatibilizando con el resto de especificaciones, de restricciones. Así que bueno, como acá se come 8 volt, 10 volt más o menos van a caer en BCE y en la resistencia total de emisor de continua. Así que ahí no hay problemas porque tenemos margen para excursionar de señal en la salida. Así que no hay problema con eso. Bien, el circuito está prácticamente diseñado por completo. Lo único que falta, obviamente, sería hacer la verificación teórica para esos valores de resistencia que calculamos. Que acá está todo, así que eso revísenlo. Faltaría calcular los valores de los capacitores. Los valores de los capacitores, creo que en un video de un ejemplo de diseño de emisor común les mostré cómo hacerlo y se hace de la misma forma, o sea, eso es igual, no cambia. Básicamente hay que asociarlo a alguna resistencia, por ejemplo, este capacitor de acoplo de carga se asocia con esta resistencia que está acá y se hace que esta reactancia capacitiva sea mucho menor que esta resistencia, cosa de que para alterna solamente vea RL. Obviamente no es así, sino que se logra de manera aproximada, pero se hace así, de esa forma, y se puede lograr. Y acá, básicamente con que RCB, que sería el capacitor de desacoplo de base, sea mucho menor que la resistencia equivalente de base hacia el transistor, sea mucho menor que eso, ya está. Normalmente con que sea mucho menor que esta R de Thevenin alcanza y sobra en base común. Aparte vieron que esa resistencia equivalente de base, que podría ser una impedancia, eh, está dividido por beta. Acá, ¿lo ven? Está dividido por beta. Entonces su valor se atenúa bastante. Entonces con que sea mucho menor que RB ya está. Con eso alcanza. Pruébenlo, pruébenlo. Bien, acá está la verificación teórica. Acá trazamos las rectas de carga para ver hasta qué punto se puede excursionar. Está todo en el documento mostrado. Hay algunos comentarios sobre esta configuración en particular, sobre este diseño en particular. Y nada más. Este sería el circuito final que, si ustedes recuerdan, si esta polarización está bien diseñada, si este circuito de polarización está bien diseñado, prácticamente es independiente del transistor que le coloque. Así que en este caso usé un BC548B, pueden usar otro también, no deberían tener problemas. Acá está una simulación que está hecha en Tina, de Texas Instruments, que es el software que usé para hacer esta simulación, trazar esta gráfica. Y fíjense que es bastante lineal y tengo la ganancia de 15 veces. Fíjense que no hay inversión de fase, como lo cual dicta la configuración de base común. Y también hay un par de comentarios más y ahí se acabó. Ahora, a continuación les paso un corto donde ensayo este circuito físicamente para que vean que funciona. Así que bueno.
Bueno, acá tengo el circuito. Tengo el multímetro conectado a la resistencia de colector, que me da una tensión de más o menos, ahí se ve bien, 9,13 volt, que si lo dividimos con 8,2K, que es la resistencia de colector, me da una corriente de más o menos 1,1 mA. Así que el punto de trabajo estaría ubicado en su sitio. Acá hago una aclaración, las resistencias que usé, la RE1 es de 330 ohms, la R2 que era de 4,3K, usé una de 4,7K, y esos fueron los únicos cambios. Usé un transistor BC337 NPN. La fuente está en 18 volts. Acá está el generador de señales. Acá está conectado al osciloscopio. Entrada, salida del amplificador. Y ahora le voy a activar el canal del generador de señales. Y ahí se ve la señal de salida, que es la más grande. Como ven, las señales de entrada y salida están en fase, lo cual es lógico por una configuración de base común. La ganancia, midiendo así a ojo y según lo que figura en el osciloscopio, es de un poco más de 10 veces, más o menos unas 12 veces. No es exactamente las 15 porque no usamos las resistencias R1 que me permitía obtener más o menos las 15 veces. Y otro detalle es que, usamos una resistencia más grande, por ende va a haber menos ganancia. Y otra es que siempre esto va a ser aproximado, o sea, los cálculos, las expresiones matemáticas que usamos son aproximadas, no son exactas. Así que ahí ya también hay un error aparejado, el valor de la resistencia, la tolerancia, etcétera, y todo eso. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.